Hola, ¿qué tal? Buen día, doctor Solís, licenciado Rosales, gracias. Respecto al pronóstico de crecimiento en la producción y en la exportación, me gustaría saber, cuando usted hace ese énfasis de por lo menos el número que nos comparte, ese sería el crecimiento, ¿cómo incidirá el acuerdo recién ratificado tanto con Argentina y Brasil en ese posible crecimiento? Y también saber la postura de AMIA. Ya pasaron algunas semanas, a ver si hay oportunidad de platicar con las marcas, qué oportunidades de negocio hay con las nuevas condiciones en los acuerdos firmados con Argentina y Brasil. Gracias, David. Por lo menos es porque tenemos nuevos jugadores también en la mesa, no nada más nuevos acuerdos como es el libre comercio con Brasil. El mercado en Argentina en este mes cayó y dame oportunidad y te doy el dato exacto, por eso no lo di hace un momento, pero de acuerdo a esto cayó 34% la producción de autos en Brasil, 34%, y esto pues motivado por una caída en su mercado interno. Argentina, dije Brasil, perdónenme, Argentina. No puedo ofrecerte un panorama respecto a Brasil en libre comercio o Argentina pues con esta debacle que tiene en su propio mercado, porque efectivamente, como lo dices tú, pues son las propias marcas las que podrían darte su propio panorama, mismo que en la asociación no se comparte, sino en la asociación no compartimos planes de las marcas y eso lo hace pues más complicado. Me parece que es una buena pregunta que le puedes ir haciendo a las marcas más importantes que participan en los mercados del sur. Pero por otra parte, bueno, por lo menos significa, tenemos también nuevos actores, no nada más estos acuerdos, sino que tenemos a BMW, tenemos a Mercedes-Benz Infiniti en Aguascalientes, que pues empezarán con un panorama también de crecimiento, mismo Kia en Nuevo León, que sigue creciendo, en fin. Los que ya están, los que están creciendo y los nuevos, pues no me permiten llegar a una cifra cierta. Sin embargo, yo me comprometí el mes pasado a que este mes podía darles un dato, lo estoy dando en la mesa. Mi economista dice que me estoy quedando abajo, ok, me voy modesto, 3.5% de crecimiento, probablemente un poco más, pero quiero hacer énfasis en que por lo menos es un mercado que sí va a crecer este año y que esperamos nosotros que con nuevos entrantes y nuevos acuerdos, como lo dices tú, podamos quizás quedarnos abajo. Gracias. Continuamos. Eric, por favor. Axel, perdón, Axel. Axel Sánchez. Se llama Axel, no Eric. Son mis dos nombres, Eric Axel. ¿Así te llamas Eric Axel? Adelante, Eric Axel. Son tres preguntas, son una para el doctor Solís y dos para Guillermo. La primera para el doctor. Y retomando un poco lo que preguntaba mi compañero respecto al comercio con Brasil y Argentina. Entendemos que con Brasil todavía había un diálogo respecto a cómo iba a quedar el contenido de origen, precisamente, y por eso todavía no hay como un libre comercio total con ellos. Entonces yo quería preguntarle cómo han ido estas pláticas, porque se supone que ya el 19 de marzo pasado ya se tuvo que haber regresado al libre comercio, pero pues están esperando precisamente todavía estas pláticas, pero no sé qué tan avanzadas estén, no sé si le han informado algo al respecto. Y para Guillermo Rosales, son dos preguntas. La primera, justamente sale el subsecretario de Hacienda a decir que va a haber una aplicación de un nuevo impuesto a plataformas de transporte como Uber, Didi, Cabify, que son un nicho de negocio importante para los distribuidores. Ante esto, ¿ustedes podrían prever un impacto en la venta de vehículos en este segmento? No sé si eso ven que podría afectar la venta de este tipo de vehículos. Y la segunda, también hablaba sobre la confianza del consumidor en tu presentación y justamente
Ayer se reportaron ya 2 meses seguidos de baja en la confianza. No sé si eso ya pinta un panorama todavía más negativo para el mercado interno automotriz, porque ya no solamente se ve una baja venta, sino también una baja confianza que podría traducirse en una menor venta todavía en los siguientes meses. Gracias. Gracias, Eric Axel. Te aclaro que el 19 de marzo del 2019 entró en vigor la cláusula que nos lleva al libre comercio con Brasil. No hay nada pendiente para el libre comercio con Brasil. A lo que tú te refieres es que en el quinto protocolo también estaba llamado a que hubiera una negociación para una nueva regla de origen. Esa negociación, pues estamos pendientes de que se lleve a cabo. Probablemente esa pregunta iría mejor dirigida pues a las propias autoridades que son las responsables de esa negociación, pero no significa que no entró en vigor el libre comercio. El libre comercio entró en vigor con la regla de origen que está escrita. En los próximos días, semanas o meses, ¿podría haber una nueva regla? Claro, porque está llamada a ser negociada una nueva regla en el quinto protocolo. Está llamada a ser negociada una nueva regla. Mientras no se negocia, pues se ocupa la que está. Es decir, hay regla de origen, hay libre comercio, hay comercio con esa regla y esperamos nosotros en un futuro cercano pueda haber una nueva regla de conformidad a como está llamado en el quinto protocolo, a que haya un nuevo acuerdo para una nueva regla, pero en tanto eso no ocurre, no hay un vacío, hay una regla y hay un libre comercio. Desde el 19 de marzo, espero que haya sido claro. Gracias, Axel. No tengo elementos como para poder pronunciarme en términos de un impacto numérico con las nuevas disposiciones que se están estudiando, preparando, acordando en materia impositiva a las plataformas de movilidad. Y por lo que hace a la confianza del consumidor, también al momento de presentar los resultados hacía yo referencia a que si bien hay una disminución en lo que corresponde al índice de confianza del consumidor del mes de abril, que se suma a la disminución reportada en marzo, esto sigue siendo, o este indicador sigue siendo bastante satisfactorio en comparación con lo observado en el año anterior. Y que, por otro lado, también se ha visto una disociación entre lo que se ha estado manifestando como disposición para comprar, como expectativas de mejoría en el comportamiento de la economía doméstica, que se incluyen dentro de la estructura de este índice de confianza del consumidor, a lo que son los datos de consumo. Entonces, no creo que, como tú lo comentas, pueda tomarse como un agravamiento del panorama, sino más bien un ajuste de las expectativas hiperpositivas, por llamarlo de alguna forma, que la población en promedio tuvo ante el cambio de gobierno y que era esperado que se fueran ajustando, siguen siendo muy favorables, y por lo tanto no creo que sea un factor adicional a la tendencia negativa que muestra el mercado automotor. Déjenme, David, me acaba de mandar Daniel Coronado, gracias Daniel, la cifra, yo les di la de producción, pero me acaba de mandar la cifra de ventas en el mercado de Argentina
de autos. Las ventas de autos enero-abril cayeron 57.8%. Enero-abril en el 2018 se vendieron 290.495 autos, 290.000, y en el 2019 se vendieron 122.000, dándonos una caída en ese mercado de 57.8%. Esto nos da una idea de las oportunidades que hay en este momento en ese mercado, ¿verdad? Porque a veces uno ve y dice, Argentina caímos 38% y cree que el tema es México. Pero si ese mercado cae 57%, pues entonces ya entiende uno mejor qué es lo que está pasando. En fin, es un par de cuadros que le voy a pedir a Pame, que me los hizo llegar ahorita a Daniel, y que le voy a pedir que los comparta con ustedes. Son enero-abril producción, enero-abril ventas a concesionarios. Gracias. Continuamos. Iván, por favor, Notimex, por favor, si eres tan amable, puedes sacarte el micrófono. Gracias. Buenas tardes. Quien quiera contestar la pregunta, nos interesa saber, ante las nuevas políticas de austeridad del gobierno, Hacienda anuncia una reducción en cuanto a la compra de vehículos y el arrendamiento. Nos gustaría saber si ustedes ven un impacto en esta industria, tomando en cuenta estos nuevos lineamientos de Hacienda. Adelante. No, sin duda, las compras gubernamentales de vehículos son una variable no despreciable. En este momento, Cristina, ese es el total de flotillas, pero de gobierno habíamos estimado, no hay la desagregación, pero estaríamos hablando de un 4 o 5%, sobre todo a los arranques de administración, y esto tendrá un impacto que, insisto, no quiero cometer el error de señalar una cifra, un número. Lo más importante es que el esfuerzo que está haciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por tener un manejo responsable de las finanzas públicas es encomiable. Todo lo que sea gasto injustificado o innecesario, creo que es una aportación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el único apunte al respecto que haría, y esto es un comentario al margen, es que el objetivo final debe de ser la eficiencia gubernamental. No necesariamente asumir una erogación tiene que ser vista per se como un gasto innecesario. La adquisición de vehículos para garantizar el correcto funcionamiento del gobierno es necesario, y por lo tanto la evaluación de en qué momento hacer la renovación del parque vehicular que sirve para las acciones del gobierno tiene que ser muy bien evaluada. O sea, no es una buena decisión decir de rajatabla no se adquirirán vehículos en el gobierno durante 6 años o durante 10. No se deben de adquirir los que no sean necesarios, pero aquellos que estén plenamente justificados, pues cada dependencia y con la autorización de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, confiamos en que se sigan realizando. Okay. Bueno, Andrea, ADP, por favor. ¿Qué tal? Andrea Sosa Carrios, de la agencia alemana DPA. DPA, perdón. En 2015, el secretario Alfonso Guajardo dijo que anticipaba que México se podía convertir en el 5º productor mundial de vehículos para 2020.
Quería ver cómo ven ahora ustedes esta perspectiva. Creo que México ya está en sexto lugar, si no me equivoco, y están hablando de que hay una perspectiva positiva. Cuando el secretario entonces, Ildefonso Guajardo, dijo esto, a mí me hicieron la pregunta que si yo estaba de acuerdo. Yo lo que les digo es que no sé cómo van a estar los primeros 5, como para saber si el sexto alcanza a los 5, o al quinto, o al cuarto. No lo sé. No lo sé. En cuanto ocurra un cambio del sexto lugar, que somos nosotros, pues yo se los haré saber. A lo mejor nos enteramos al mismo tiempo. Déjeme le cuento que el séptimo lugar es Corea, Corea del Sur. Y ocurre que Corea del Sur cayó en su producción. ¿Quién lo iba a anticipar? Casi estábamos empatados. Yo les decía el año pasado que éramos el sexto séptimo, porque si lo cerrábamos a 2 dígitos, los dos estábamos en 4.01. En esa cifra se incluye a los pesados, aclaro, porque luego dicen, es que no alcanzamos el 4.01. Claro que sí, la OICA incluye a los pesados, ¿es así, Daniel? Entonces digo, lo aclaro de una vez por todas. Los dos teníamos 4.01, pero en las cifras después del 4.01, Corea tenía un poquito más. Y me decían, ¿vamos a alcanzar a Corea? Bueno, pues a 2 dígitos ya lo alcanzamos, después del punto, 4.01. Ocurre que Corea baja su producción el año pasado. Nosotros, recuerdan ustedes, la producción estuvo casi plana. Caen ellos, la nuestra es casi plana, aparecimos como el sexto. ¿Quién iba a anticipar que la producción en Corea iba a caer? Pero hay que entender, algo de lo que exportaba Corea desde Corea a Estados Unidos ahora lo exporta desde México. Entonces, la producción cae, pero no porque sean tan malos, sino porque ahora están produciendo en otros países. Lo cual nos viene bien, nos vino bien cuando a Japón le ocurrió lo mismo. Japón cayó, pero cayó porque ahora mucho de eso lo produce en México. Cuando vino Mazda, cuando creció Toyota, cuando creció Honda, en fin, Nissan. Entonces, no le doy mucha importancia al tema. No le doy importancia que si el quinto, que si el sexto, que si Corea el próximo año crece inesperadamente, de manera muy fuerte, pues vuelve a ser el sexto y nosotros el séptimo, no pasa nada. Lo importante es que México sigue creciendo, que México sigue atrayendo inversiones. Entonces yo creo que ese es el dato relevante y que estoy dando una cifra finalmente. Por lo menos crecer 3.5% este año en la producción y como dice Daniel Coronado, incluso más. Gracias, Sara Cantera del periódico El Universal. Doctor, este superávit en la balanza comercial también es consecuencia de que estamos exportando vehículos de mayor valor como camionetas, ¿o qué relación tiene esta tendencia a exportar más camionetas que vehículos sedanes? Y también si nos puede dar una actualización de cómo va el asunto de la 232 en Estados Unidos, con tiempos para tener claridad si todavía… Bueno, ¿cómo estamos en tiempos para que Estados Unidos pudiera meter una medida de ese tipo? Bueno, en relación con tu primera pregunta, no traigo la cifra en la mano. Igual y te contrato a ti y mandamos a Daniela donde estás tú, ¿verdad? Para que pueda yo tener las cifras a la mano, como debe ser a tiempo. Le voy a pedir a Daniel que me lo trabaje, pero mi sentir es parecido al tuyo. Claramente en valor estamos exportando más. La cifra de exportación en valor, que la podemos
publicar, Daniel, te la mandé hace unos días, no es la que publicamos, nosotros siempre publicamos en número de vehículos, pero la de valor es mucho más atractiva incluso, porque en valor somos absolutamente el primer proveedor en Estados Unidos. Si bien en unidades, Canadá y México es muy parecido, siempre México arriba, en valor no, en valor tenemos nosotros un valor de exportación más alto a Estados Unidos y al mundo. Entonces, con mucho gusto voy a preparar el cuadro para poder responder adecuadamente a tu pregunta, pero en primera instancia, por ese cuadro que te digo, siento yo que tú tienes razón, que así es lo que está ocurriendo. ¿Y la otra pregunta cuál era? 232. Pues muy importante, porque en los próximos días vencen los 90 días. Entonces, aquí hay de dos, o Estados Unidos amplía, porque el presidente Trump puede ampliar el plazo de acuerdo a la propia 232, o vencen sus 90 días y entonces tendrá que tomar una decisión en relación a lo que le pusieron en la mesa de conformidad con las propias reglas de la 232 y que nadie conocemos, porque es un documento confidencial que le pusieron a él en su escritorio, en base a lo cual él tiene que tomar una decisión. Quiero recordarles que para México existe una carta firmada el 30 de noviembre del 2018, en su momento el entonces secretario Guajardo lo llamó blindaje, salvaguarda. Efectivamente es un blindaje, es una salvaguarda respecto a la medida que puede tomar Estados Unidos en contra de México, y por supuesto existe una carta igual para Canadá en contra de autos. Estamos hablando de 232 en autos, que es el plazo que está por vencer ahora a mediados de mayo. Entonces, tiene una alternativa: ampliar el plazo o aplicar la medida, como está llamado en la propia 232, pues en un plazo de no más de 90 días, que está por vencer. Entonces, ahí pues las alternativas. Para México, si toma la decisión de avanzar con una 232, pues para empezar, de acuerdo a la carta, no aplica por los próximos 60 días. Después de los 60 días aplica ese blindaje o salvaguarda que está escrito en esta carta y que es independiente al TEMEC. Es una carta que ya está en vigor, que no requiere más, y que está acordado entre los, voy a llamar entre los tres países, pero en realidad son dos bilaterales. Está acordado entre Estados Unidos, México y Estados Unidos, Canadá. Recuerdan ustedes, es esta carta que habla de los 2.6 millones de vehículos, a los cuales pues no le puede aplicar la 232, apartado B, no le puede aplicar nada de esto a las pick-ups. Las pick-ups quedan exentas de la 232 de acuerdo a la propia carta. Entonces, ahí está el menú de posibilidades. Lo sabremos en los próximos días, Sara. ¿Qué día se vence? Mira, de memoria, creo que es el 17 de mayo, pero por favor no me citen, chéquenlo antes de ponerlo. Y si sí es el 17, entonces digan que yo lo dije, ¿verdad? Sí, creo que es el 17, chéquenlo por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Del Canal 11. Tengo algunas consultas que hacerles. Hace rato mencionaban que en cuestión de los llamados autos chocolate, los gobernadores pues, no son la solución, no han sido la solución porque pues, aparentemente son quienes alientan. Yo quisiera saber qué gobernadores y si es de los gobiernos que están en la franja fronteriza. Y también mencionaban que ustedes están dispuestos a entrar a cierta conversación con el gobierno, en este caso de Andrés Manuel, para poder analizar y ver ese tema con ellos para buscar una solución, porque finalmente esto pues es lo que está afectando en alguna parte al mercado interno, que es la importación de autos llamados chocolate. Yo quiero saber cómo o de qué forma podrían ustedes llegar a platicar con el gobierno, con alguna instancia para
tratar de frenar esto. Y la otra, preguntarles de qué forma la industria automotriz nacional está viendo o cómo van a abordar cuando entre en su totalidad el tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. A ver si me pueden contestar, por favor. Muchas gracias. Cuando me refiero a la participación de los gobernadores y alcaldes como parte del problema que explica la proliferación de los vehículos ilegales, hago énfasis aun cuando hay más, pero quienes han estado, digamos que en la primera línea de promoción de la regularización de estos vehículos, y lo he dicho aquí en estas conferencias, es el gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Curiosamente, en ambos estados, el primer domingo de junio de este año hay elecciones. Digo curiosamente porque no podemos dejar de lado que este es un tema de conveniencia, así lo ven los políticos, de conveniencia electoral, sin tomar en cuenta las afectaciones que tiene a la legalidad, al patrimonio de quienes poseen un vehículo legal y, por supuesto, a la economía formal. Sin dejar también de mencionar que el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, también ha estado dentro de esta dinámica de promover censos de identificación de vehículos ilegales, que no son otra cosa más que una patente de corso para que los vehículos circulen sin ninguna restricción en sus territorios y que alientan la llegada de un mayor número de vehículos en estas condiciones. Y cuando referimos la disposición de nuestro sector para colaborar con el gobierno federal, me refiero concretamente a las reuniones que conjuntamente AMIA y AMDA hemos sostenido con diferentes dependencias gubernamentales, con la Secretaría de Economía, con el SAT, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el objetivo de, en primer término, explicar qué es lo que está detrás de este fenómeno. En segundo término, poner a disposición los impactos que medidas de esta naturaleza han tenido en el pasado, y lo resumo en dos conceptos: el impacto que han tenido estas medidas en el pasado. En primer término, una afectación medible para el comercio automotor. En el último evento del 2006, entre 2006 y 2009, nos llevó a una caída de más del 30% en el mercado interno automotor. Y por otro lado, el hecho de que la aplicación de los esquemas de regularización, más de 20 en los últimos 20 años, no han resuelto nada, porque para lo único que han servido es para hacer el inicio de un nuevo proceso de introducción de vehículos ilegales. Es muy fácil. Quien tenía resistencias para adquirir un vehículo ilegal porque tenía un temor fundado de que la autoridad, ejerciendo su responsabilidad, se lo retirara, como debe de ser, pues después de un proceso de regularización queda la carta abierta, queda la invitación para decir: oye, pues si no pasa nada, nosotros también vamos a entrarle. Y es abrir la puerta para un nuevo ciclo de introducción de vehículos ilegales. No va a resolver nada si se lleva a una regularización extensa como la que piden quienes promueven tal acto, pero sí va a tener un evidente impacto negativo en la economía, sobre todo del sector automotor. Muchas gracias, Gerardo. Tu pregunta es muy amplia. ¿Es la primera vez que vienes? No, como la tercera.
Porque, bueno, es que no me parece una pregunta para la conferencia de prensa, es una pregunta muy amplia, ¿verdad? ¿Cuáles serán los efectos del TEMEC en la industria automotriz? Pues te invito a alguna de mis conferencias, ¿verdad? Con mucho gusto, la próxima que tenga, ¿verdad? Necesito unas 20 láminas y por lo menos una media hora para explicarte. No, no es una pregunta que pueda yo responder en un minuto, ni mucho menos. Pero te diría, las marcas tienen que trabajar, por supuesto, porque hay una nueva regla de origen, una regla de origen dura, una regla de origen compleja, una regla de origen que para muchas de las marcas implican retos muy fuertes. Hemos solicitado al gobierno federal y a la Secretaría de Economía su apoyo para poder trabajar en el cumplimiento de una regla que es de verdaderamente compleja. Entonces, es una regla que tiene más componentes que lo que tiene la actual en el Telecán y que pues tendremos que asegurar, buscar apoyo para poder seguir teniendo estos flujos comerciales exitosos con Estados Unidos. No es un tema sencillo. Una precisión. ¿Sabrán ustedes más o menos como cuántos vehículos chocolate han entrado en la presente administración de México? No, al ser una mercancía ilegal de contrabando, no existe una estimación. Si ustedes buscan en Google van a encontrar aseveraciones generalmente de las organizaciones que lucran con el abanderar este tipo de mercancía, que tienden a sobreestimar el número. ¿Por qué? Porque en la medida en la que hagamos más grande el problema, hay una mayor presión hacia las autoridades para caer en una posible regularización. Y nada más agregar un dato. Mencioné al gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, que como promotor de un censo de identificación de vehículos ilegales, curiosamente Durango también está en proceso electoral y el primer domingo de junio los duranguenses están llamados a las urnas. Digo, estos tres gobernadores que más activos están sobre este tema están inmersos en un proceso electoral en sus respectivos estados, ¿no? Antes de que termine el mes, tendremos un taller en AMIA, taller de medios. Quienes ya han asistido saben de qué se trata. Estén pendientes porque el día de hoy Pamela estará enviando una fecha para la invitación a ese desayuno, taller de medios en AMIA, como lo tenemos 2 veces al año. Gracias. Vamos con 2 compañeros más, vamos a terminar. Sharay y después Susana de la jornada. Buenas tardes, ¿cómo están? En principio, para el señor Solís, Anfavea se ha estado quejando públicamente y en los medios de que la producción mexicana automotriz compite mucho más, a precios mucho más bajos, incluso 12% más bajo de costo de producción que la misma producción brasileña. Entonces, mi pregunta es, ¿temen que estas quejas influyan en la negociación de la nueva regla de origen de manera perjudicial para la producción automotriz mexicana? Eso por un lado específicamente. Y en general, si existe temor en la industria automotriz mexicana en general de que su alta competitividad está siendo recompensada con amenazas tanto del norte y ahora sumándose Brasil desde la industria en el sur, si existe alguna preocupación por esas amenazas. Y para el señor Rosales, preguntarle qué porcentaje de las ventas van a modalidades especiales para conductores de Uber, de Cabify, de plataformas de movilidad. Y bueno, y que según qué tan importante es este porcentaje, por supuesto, si existe alguna preocupación de que una posible aplicación de impuestos, como ha sido adelantada por el subsecretario Herrera,
pueda afectar esas ventas o ese porcentaje. Porque es que no escuché bien cuando respondió, pero entonces para como precisar entonces el porcentaje, a ver qué tan importante serían. Y ya de favor, al final, si puede, señor Solís, que no entendí lo de los 60 días, que si se llega a tomar una decisión en materia de autos en la 232, y luego entraría en vigencia la carta bilateral firmada el 30 de noviembre de 2018. Esa parte me confundió un poco, para que me la aclare y no cometer errores, por favor, gracias. Bueno, es que la primera pregunta, la segunda pregunta que le hizo a Guillermo ya la había contestado él, ya la había hecho alguien antes. Sí, rápidamente contesto, no tengo un pronunciamiento, no tenemos información suficiente para hacer una estimación de impacto, y por otro lado no tenemos una estadística respecto de las adquisiciones de vehículos que se hacen por parte de quienes participan en estas plataformas. Su primera pregunta, la respuesta es no. Yo no he sentido una preocupación de parte de los miembros de la AMIA que me hayan manifestado. Usted me está diciendo de esta postura de la ANFAVEA. Nosotros tuvimos una reunión con ANFAVEA y nunca hubo un pronunciamiento como el que usted me está mencionando. No hemos sentido esa preocupación que usted manifiesta que pudiéramos tener. Estamos en libre comercio y pues queda pendiente una negociación de una regla que el gobierno seguramente le podrá responder mejor acerca de una estrategia. Y por último, lo de los 60 días está escrito en la carta. Alguien le llamó por ahí carta paralela, ¿verdad? Pero pues es una carta que está acordada, ¿verdad? Pareciera que si le llamamos carta paralela, pues está montada sobre el tratado, y si no hay tratado no hay carta. Y yo les quiero decir que esta es una carta independiente que ya está en vigor desde el momento que está firmada el 30 de noviembre del 2018, y que el secretario Guajardo en ese entonces, y por cierto, su último día de secretario, la llamó el blindaje o salvaguarda respecto a la 232. Es la propia carta la que llama a los 60 días antes de que se le puedan aplicar las medidas de la 232 a México o a Canadá. Y luego aplica la 232. Y la... Pregúntele al que lo redactó. O sea, 60 días que no aplicaría y luego entraría en vigor la 232, pero Sí. México estaría blindado, ¿no? Y luego entraría la 232 de conformidad con la propia carta. Claro. O sea, lo que me dice es que no conoce la carta. Sí, no, ya, exacto, aplicaría la cuota de 2.6 millones de unidades. Exacto. Y para pick-ups, de acuerdo a la propia carta, no aplica la 232. Están libres de 232, de acuerdo a la propia carta. No es que estén libres porque la 232 los libere, sino que la carta los libera. Contempla. Dice, los vehículos expresados en las fracciones arancelarias tal y tal, llámese camiones ligeros, es decir, pick-ups, no estarán sujetos a esta medida. Gracias. Salud. Buenas tardes. Doctor Solís, nada más preguntarle de las 232. Otra vez. La semana pasada el doctor subsecretario de Relaciones Exteriores comentó que el presidente López Obrador le había encargado que se hiciera cargo de este tema de la 232, el acero, etcétera, y todos los temas comerciales que tienen con México con Estados Unidos. Me gustaría saber su opinión al respecto. Si el doctor Seade ya se comunicó con ustedes como representantes de la industria automotriz, ¿qué le parece este cambio, digamos, de jinete? Porque usualmente es la Secretaría de Economía o la Secretaría de Economía la que tiene que estar al frente de estos temas. Sí, mire, no le voy a entrar a esa discusión porque no conozco tanto como usted. Sí he leído algo en la prensa. A mí me parece que no hay confusión. La responsabilidad de las negociaciones comerciales internacionales recae por mandato de ley en la Secretaría de Economía. Sin embargo, hay un encargo en particular al doctor Seade, a quien
conozco desde hace muchísimos años y tengo una amistad larga. Le han encargado pues los temas relacionados con que se apruebe el tratado en el legislativo en Estados Unidos. Entonces, ¿podría haber un cruce? No lo creo. Colaboran la subsecretaría del doctor Seade con la subsecretaría de Luz María de la Mora. Me parece que están muy claras las funciones de cada uno. Y claro que tenemos confianza en lo que están haciendo. Lo demás, por ahí salió una suerte de trascendido chisme, como lo quieran llamar, respecto a las funciones de cada uno. Me parece que no han cambiado. Hay un mandato de ley muy claro y entendemos la función que está tratando de jugar el doctor Jesús Seade para asegurar que el tratado pase por el legislativo en Estados Unidos. El trabajo que se está haciendo a través de los consulados generales, de los estados que son clave. El sector privado mexicano está trabajando muy fuertemente desde Washington, incluso con consultores que tiene el propio sector privado mexicano, para apoyar en esas tareas también de persuadir a los legisladores, principalmente aquellos que están indecisos, de por qué el tratado, USMCA, como se llama en Estados Unidos, TEMEC, como se llama por acá en México, es beneficioso para todos. Lo demás, de verdad, no es importante porque no hay nada de sustancia alrededor. Vamos, por supuesto, tanto con Jesús Seade como con Luz María de la Mora tenemos una comunicación permanente. Concluimos, gracias. Muchísimas gracias, Memo, y gracias a todos. Nos vemos el próximo mes en AMEA. Muchas gracias a todos por su participación esta tarde.